Ha llegado la hora de montar nuestro sistema GTD. Los elementos serán los siguientes: bandejas de entrada, calendario, lista de resultados esperados, diferenciando entre personales y académicos y generando material de apoyo cuando sea necesario. Lista de siguientes acciones, a la espera, incubadora, lista algún día tal vez y archivo. Recordemos cada uno de esos elementos para qué nos sirven. En la bandeja de entrada es donde se capturan las cosas que luego son aclaradas. En el calendario es donde se apuntan las siguientes acciones o los eventos que solo pueden hacerse o suceden en un momento concreto. Los resultados esperados son nuestros proyectos y son aquellos resultados que requieren sí o sí más de una acción. Las siguientes acciones son los pasos físicos y visibles que te hacen avanzar hacia tus resultados esperados y que pueden hacerse ya si se dan las circunstancias. En a la espera es donde apuntamos lo que estamos esperando que hagan o nos envíen otras personas porque nosotros se lo hemos pedido. En algún día tal vez, en la incubadora, es donde anotamos las cosas que no requieren acción, que hemos decidido que no requieren acción, pero queremos revisar con posterioridad. Y en el archivo es donde colocamos los recursos, ya sean fotos, documentos, apuntes, que podríamos necesitar en algún momento futuro. Desarrollemos un poco más este esquema. Las cosas caen en la bandeja de entrada o entran a la bandeja de entrada porque hay captura automática, por ejemplo, a través del email, o porque hay captura activa, porque nosotros, motu propio, voluntariamente, las anotamos, bien en papel o bien a través de alguna herramienta que nos haga llegar esas cosas también al email o donde nosotros decidamos. El calendario lo llevaremos, como veremos más adelante, en nuestro cuaderno. La lista de resultados esperados de proyectos también irá en nuestro cuaderno. Las listas o la lista de siguientes acciones irá principalmente en nuestro cuaderno, aunque alguna de sus derivaciones o alguna de sus divisiones podrá ir en una aplicación digital. La lista a la espera irá en nuestro cuaderno. La incubadora irá en nuestro cuaderno y el archivo se dividirá en archivo tradicional físico, en carpetas tradicionales o en cualquiera de los servicios de almacenamiento de recursos que tenemos en la nube, en Internet. Y ahora vamos a ver de qué manera los 5 hábitos que hemos estado explicando y trabajando en las entradas anteriores se relacionan con los diferentes elementos de nuestro sistema. El hábito capturar, el hábito aclarar, el hábito organizar, el hábito reflexionar, revisar y el hábito ejecutar. En apariencia es un esquema que parece muy complicado y vamos a ver si somos capaces de llevarnos todos estos elementos a un sencillo cuaderno que si se apoya en los 5 hábitos que venimos explicando, capturar, aclarar, organizar, reflexionar y ejecutar, nos ayudará a conseguir los 3 objetivos que nos venimos planteando. Organizarnos mejor, aumentar las posibilidades de conseguir las cosas que son importantes para nosotros y vivir con más tranquilidad. Vamos a ello. Bandeja de entrada. Aquí es donde irás anotando las cosas para vaciar tu mente. Las pones en este lugar porque es un lugar de confianza. En el momento de apuntarlas no haces nada más, como cuando te llega un email sin que tú te des cuenta. Sigues con lo que estabas haciendo cuando se te ocurrieron y las anotaste. Cuando aclares las cosas, desaparecerán de tu bandeja de entrada. Las tachas o las borras siempre. Y nada se queda en la bandeja de entrada ni vuelve a ella por no ser debidamente aclarada. Por mucha pereza que nos dé o por poco que nos guste la cosa que ha sido capturada en nuestra bandeja de entrada, tenemos que tomar decisiones sobre ella. Lo que ves a continuación es una propuesta concreta de calendario, pero no te fijes tanto en la forma, en el formato, como en lo que te voy a explicar a continuación. El calendario puede tener el formato con el que más cómodo te sientas. En el calendario irás anotando fechas objetivas. Son eventos o cosas que suceden o que tienen que ser hechas en ese momento y no en otro. Tú no decides esas fechas,
Son impuestas por otras personas, son citas, reuniones, plazos y también pueden ser fechas acordadas con otras personas. Hacer un trabajo escolar en grupo, por ejemplo. Como ves, todo lo que aparece en el mes de febrero de 2020, examen de inglés, reunión de delegados, concierto de estopa, cumple de Pedro o dentista a las 6:30 del día 13, no son fechas que nosotros hemos elegido, sino que vienen marcadas por otras personas. Avanzamos en los elementos, en los apartados de nuestro sistema, de nuestro cuaderno. Hemos llegado a la lista de resultados esperados o lista de proyectos. Dividimos entre personales y académicos y te doy estos 4 ejemplos como son personales, cumpleaños de Irene celebrado con éxito o carrera popular de 5 kilómetros de Semana Santa terminada. En académicos, trabajo de biología entregado dentro de plazo y cumpliendo los requisitos de la profesora o visto bueno de la academia para presentarme al B1 de inglés. Los resultados esperados o proyectos son cosas que quieres ver realizadas y que requieren más de una acción. Si con una sola acción se da por terminado el asunto, no supone un proyecto y no hay que anotarlo en ningún sitio. El plazo para conseguirlo es menor de un año. Todos ellos avanzan mediante las siguientes acciones que podemos hacer ya si se dan las circunstancias. Algunos de ellos tienen fecha objetiva de finalización y otros no. Y en cada revisión semanal podremos comprobar si vamos avanzando hacia su consecución. Pasemos a ver uno de los elementos fundamentales. Todos son importantes, pero este por encima de todos los demás, que son nuestras listas de siguientes acciones. Las siguientes acciones son los pasos físicos y visibles que te hacen avanzar en tus compromisos. Deben ser muy concretas. La redacción tiene que ser muy buena para no tener dudas de lo que hay que hacer. Algunas de las siguientes acciones deben ser hechas antes de un momento concreto. La fecha límite aparece en la columna V, vencimiento. También puedes anotar el vencimiento en el calendario. ¿Qué necesitas para realizar esas acciones? La respuesta es lo que sería el contexto. No vamos a profundizar en esa idea para no complicarlo más, pero como ves, hay siguientes acciones en el contexto ordenador, en el contexto casa, en el contexto instituto o en el contexto teléfono. No es que yo haya elegido ponerlas ahí, es que el factor limitante es el que define el contexto. No puedo entregar la autorización para la excursión si no estoy en el instituto, no puedo buscar en el trastero unos pantalones si no estoy en mi casa y no puedo editar el vídeo del cumpleaños de Pedro si no tengo el ordenador, con independencia de dónde esté. El objetivo es tener a la vista en cada momento solo las siguientes acciones que puedes hacer. ¿Para qué? Para evitar el cansancio mental que supone decidir si tengo todas las acciones juntas. Un apartado de nuestro cuaderno, de nuestro sistema, que tal vez te llame mucho la atención, es la lista a la espera. A la espera es la lista en la que aparece todo lo que esperas que sea hecho por otras personas porque tú se lo has pedido. La responsabilidad de que lo hagan es tuya. Por eso debes recordárselo hasta que lo hagan, lo entreguen, te lo devuelvan o te lo digan. Anotas la fecha en la que pides, la persona a la que pides y la cosa o la acción que pides. En cada revisión semanal podrás ver las cosas que aún estás esperando y por lo tanto podrás volver a solicitarlas. Y marcas o tachas el elemento si ya lo has recibido. Ahí puedes ver un par de ejemplos. Como tú bien sabes, la vida y el día no da para tanto y siempre vamos a desear hacer más cosas o comprar más cosas o tener más cosas, pero nunca vamos a tener los recursos, sobre todo de tiempo, disponibles para hacer todo lo que nos gustaría hacer. Para eso en GTD tenemos la incubadora, la lista algún día tal vez. Son cosas que en el hábito de aclarar, recuerda, en el hábito número 2, respondimos que no requerían acción por el momento. Las ponemos aquí porque queremos voluntariamente volver a decidir sobre ellas. Las volverás a ver en tu revisión semanal y algunas de ellas se transformarán en siguientes acciones o en proyectos en el futuro si lo decidimos así o, por el contrario, acabarán en la papelera. Por último, dentro de nuestro cuaderno, de nuestro sistema en papel GTD, tenemos el material de apoyo. Es un lugar donde anotas la información que te puede resultar útil para avanzar en tus resultados esperados o en tus proyectos, que son lo mismo.
Puede estar en formato digital o en formato físico. No todos los resultados esperados necesitan material de apoyo, solo será necesario en algunos de ellos. Como veis, en el cumpleaños de Irene celebrado con éxito, he añadido ideas de regalos, lista de invitados, el precio o el dinero que cada uno aportará para el regalo y quién se va a encargar de recoger y comprar el regalo. Por el contrario, en el trabajo de biología, en el proyecto Trabajo de Biología entregado dentro de plazo, todo el material de apoyo va a estar en formato digital en nuestro sistema de almacenamiento en la nube. Y por último, comentamos el archivo, que como hemos visto en el esquema inicial, es el lugar donde colocamos los recursos, sean del tipo que sean, que podríamos necesitar en algún momento. Podrá ser archivo físico en carpetas tradicionales si lo que tenemos son fotocopias, por ejemplo, o en cualquiera de las plataformas disponibles para el archivo digital. Drive, Dropbox, Peltris, etc. Como ves, hemos conseguido organizar en una herramienta muy sencilla, que es un cuaderno con hojas intercambiables y con separadores, todo ese esquema inicial de la metodología GTD que hemos venido explicando y que durante todo el proceso nos ha parecido algo muy complejo. Recuerda que lo más importante para que esto nos vaya resultando cada vez más fácil es la práctica disciplinada de los hábitos, es decir, gestionar todas las cosas que aparecen en nuestra vida de acuerdo a los 5 hábitos. A capturar, aclarar, organizar, reflexionar y ejecutar. De momento lo dejamos aquí, creo que es suficiente información para ponerte en marcha. Espero con impaciencia tus comentarios, tus preguntas, porque la metodología funciona, el método funciona, se obtienen resultados muy importantes que pueden cambiar nuestra vida a mejor, no importa la edad que tengamos, pero durante las primeras etapas tenemos que preguntar bastante. Antes de despedirme, te recuerdo los 3 objetivos que toda persona, lo reconozca o no, se plantea. Organizarse mejor, tener más posibilidades para conseguir las cosas que considera importantes en la vida y vivir con más tranquilidad.